Chair de la Fundación Given USA, quien junto a un destacado panel que incorporará visiones desde el mundo académico, empresarial y la sociedad civil, a través de 2 fundaciones dedicadas a la conservación y a la educación respectivamente. Chile está avanzando en la profundización de su cultura de donaciones y en la actualidad es cada vez más frecuente que las empresas manifiesten su compromiso con la sociedad mediante la filantropía e inversión social. En las donaciones registradas ante el Servicio de Impuestos Internos, las empresas, principalmente las grandes corporaciones, aparecen como las responsables del 84% de los recursos. La crisis sanitaria actual ha dejado en evidencia la necesidad de contar con respuestas ágiles para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de esta emergencia sanitaria, por lo cual visibilizar temáticas como esta se hace aún más importante, con el objetivo de impulsar el trabajo colaborativo entre distintos sectores de la sociedad. A través de este webinar compartiremos mejores prácticas internacionales en materia de donaciones, aprendizajes asociados con el mercado legal estadounidense y los avances en Chile. Queremos profundizar en esta línea, analizando el fomento de una cultura filantrópica donde convergen distintos elementos como el marco legal, factores culturales, condiciones económicas, capacidad de gestión y sobre todo un deseo de contribuir al bien común. En AmCham promovemos una mirada distinta hacia la empresa, donde más allá de ser una fuente de riqueza y rentabilidad para sus accionistas, sea un polo de crecimiento y una fuente de progreso para la sociedad en su conjunto. Asimismo, trabajamos en pos de un crecimiento sostenible, inclusivo e integral. Este compromiso está reflejado en el trabajo de nuestro comité de sustentabilidad, liderado por Kathleen Barkley, que nos acompaña hoy, directora de AmCham y que moderará esta actividad. El Comité de Sustentabilidad de AmCham promueve una cultura que potencia la colaboración entre distintos actores de la sociedad civil, con foco con el cuidado del medio ambiente, apoyando la implementación de mejores prácticas y contribuyendo de esta manera a la creación de un futuro sustentable. A continuación, me gustaría presentarles a Laura McDonald. Ella ha jugado un destacado rol en la cultura de donaciones y filantropía, con 4 décadas de experiencia en organizaciones sin fines de lucro. En el año 2000, ella estableció el Benefactor Group, una entidad que trabaja con instituciones de salud, arte, cultura, establecimientos educacionales, fondos para mujeres y otros grupos que buscan servir al bien común. El Benefactor Group ha apoyado a diferentes organizaciones, incluyendo universidades, museos de arte, hospitales, ONG mundiales y también a los startups comunitarios. Asimismo, en el año 2020, Laura fue nombrada Chair de la Fundación Given USA, una organización sin fines de lucro establecida por el Given Institute con el objetivo de avanzar en la investigación educacional y también en el entendimiento público de la filantropía. Laura, thank you for joining us today. We look forward to your remarks. The screen is yours. Thank you. Thank you. It's an honor to be invited to... Muchas gracias, es un honor ser invitada a ser parte de esta conversación el día de hoy y yo espero con ansias aprender mucho de ustedes también, como todos ustedes están o podrían aprender del estudio, filantropía corporativa de mi parte, la estadounidense. Así que qué bueno que esto sea una conversación y no una charla de una hora que sería bastante aburrida. Creé unas diapositivas acá, así que me gustaría compartir mi pantalla ahora con ustedes. Compartir la presentación que hice para el día de hoy. ¿La pueden ver? Not yet, Laura. Now? Yes. Perfect. Great. Thank you. Can you see the full Sí, screen? ahora lo vemos. ¿Ven en pantalla completa? Sí, pero creo que también estamos viendo tus comentarios. Stop sharing that screen. Apologies. Bueno, disculpas. Yes, perfect. Wonderful. Ahí sí, ahí sí. Muy bien, genial. Mi objetivo hoy es compartir con ustedes el panorama de
corporate giving acá otorgación de beneficios corporativos en Estados Unidos para que entiendan de la cultura de la filantropía y el entorno de políticas acá en los Estados Unidos. Voy a empezar con una panorama general de Giving USA, que es el reporte anual de filantropía en los Estados Unidos. Pero Giving USA es una publicación que está financiada por la Fundación Giving USA. Somos la parte caritativa del The Giving Institute, empresas miembros como la mía, como otras. Y esta es investigación escrita por los eruditos en The Family School of Philanthropy en la Universidad de Indiana. Y eso le da la credibilidad que tiene. Ahora ha sido publicado ya por 67 años. Entonces es un estudio longitudinal asombroso que nos deja ver distintas tendencias. Top line and talk about Comencemos por arriba y hablemos del 2019, el año más reciente por el cual tenemos datos. El reporte de 2019, que va a incluir datos sobre la otorgación caritativa en 2020, va a estar disponible en junio. Sé que van a haber bastantes webinarios y algún nivel de datos que va a estar disponible para todas las personas, así que yo fomentaría que visiten el 15 de junio el sitio web de Giving USA para poder ver esto. Quiero comenzar con esta economía filantrópica en general, que tiene casi 450 mil millones de dólares que están contribuyendo a organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos por estadounidenses. Esto es más grande que la economía de algunos países y representa una porción significativa, como un 2% de la economía estadounidense. Y lo que vemos acá en este gráfico es que en los Estados Unidos la filantropía está impulsada por los contribuidores individuales. Los individuos componen un 69% de su propio bolsillo, de lo que viene de lo que entregamos. La mitad del financiamiento que viene de las fundaciones es impulsado por los individuos que dicen que quieren hacer, por ejemplo, pueden ser fundaciones comunitarias, algunas fundaciones familiares y obviamente los legados vienen de los donadores individuales. Pero no, nosotros la filantropía corporativa impulsa mucho menos, fomenta mucho menos la filantropía. Yo diría que 21 mil millones de dólares que corporaciones, son estas corporaciones estadounidenses que entregaron por filantropía formal. Esto iría por el 501(c)(3), que es también para la exención tributaria en los Estados Unidos. Las corporaciones hacen como casi 20 mil millones también en el marketing relacionado a los costos, unir fuerzas con las organizaciones sin fines de lucro, y es para presupuestos de marketing. La filantropía final, formal, como pueden ver, es pequeña y ha sido también de donaciones caritativas, siempre ha sido pequeño, de manera coherente. Pueden ver que estos son extensiones de 5 años de donaciones caritativas en los Estados Unidos y pueden ver acá la parte más oscura al fondo es las donaciones corporativas, sigue siendo una participación, un porcentaje bastante bajo. Igual vemos una participación de mercado, un crecimiento de esto por individuos y por fundaciones, hemos visto esto, pero ha sido bastante coherente y estable en ese respecto. Yo diría que todas las donaciones, incluyendo las donaciones corporativas, las afecta las condiciones económicas. Entonces, si bien esta diapositiva dice que hay mucho que leer acá, pero bueno, los voy a ayudar. Las barras muestran las donaciones caritativas en los Estados Unidos en dólares ajustados a la inflación. La línea muestra las donaciones caritativas de los Estados Unidos en los dólares actuales. Y no sé qué pasa con ustedes, pero yo vivo en un mundo del dólar actual, entonces yo hago más de mi análisis e interpretación basada en eso. Estas barras doradas son años en los cuales hubo recesión, entonces pueden ver que las donaciones caritativas son sensibles frente a la economía, pero en la gran recesión fue la primera vez que vimos una reducción en las donaciones caritativas, ya sea en los dólares actuales o en los ajustados a la inflación, que estaba causado únicamente por el estado de la economía. Y esto es un sector bastante resiliente de la economía estadounidense. Por lo general, el crecimiento promedio es de 4% por año tomado en total, pero sí vimos esta reducción como parte de la gran recesión. También vimos, si es que observan, van a ver que hubo estancamiento acá entre 2000
2017 y 2018, causado por la reforma tributaria que fue sobre la ley de los trabajadores. Quitó algunos de los incentivos tributarios para las donaciones caritativas para los hogares de todos los días, los hogares que ya no podían itemizar sus opciones caritativas. Entonces es uno de muchos incentivos para otorgar filantropía, pero también redujo la tributación corporativa y eso aumenta el costo de dar para una corporación, por ejemplo, de donar. Si es que lo tributario va de 30% a un 20%, el valor de la deducción que pueden reclamar también se reduce. Otro punto de dato que les muestra acá la relación de las donaciones caritativas a la fuerza económica es este gráfico que vemos en dorado, donde vemos el crecimiento en las donaciones caritativas en los años a 450.000 millones de dólares rastreado contra el SIP, que sería nuestro capital, márgenes de capital. Se pueden dar cuenta que esto, lo caritativo no reacciona de manera tan considerable, pero sí como en comparación con el mercado de capital, pero también es sensible a las reducciones que vemos, así que ese es un gran factor. Un año no compone una tendencia, así que si observamos bastantes años de datos para cada uno de estos sectores de donaciones, vemos que de 2017 a 18, donde cuando se aprobó esta ley de los trabajadores y de los cortes tributarios, podemos ver que hubo dos factores. Uno, en 2017 nos apuramos porque las personas y las corporaciones querían hacer sus regalos bajo el modelo antiguo, entonces, porque iba a ser más benéfico para ellos, así que muchas personas donaron hacia finales de 2017 versus la situación tributaria de 2018 y también posterior que entrega beneficios para la parte colectiva. Pueden ver esto en dos áreas en particular, los individuos y las corporaciones. Ambos cambiaron sus conductas de donación. Quizás encontraron una, algo que utilizaban en 2018 para poder entregar los regalos en el otro año. Y hay muchos modelos económicos donde vemos crecimiento considerable en las donaciones en los años subsecuentes. ¿Vieron esa diapositiva anteriormente que mostraba todos los giros? Pero pueden ver que acá tenemos todo mucho más pronunciado cuando vemos el crecimiento y la reducción en la otorgación de beneficios corporativos. Vemos un impacto en la economía sobre las donaciones corporativas, en la burbuja, después de la burbuja.com y durante la gran recesión. Una forma de medir las donaciones corporativas es ver las donaciones corporativas, ver como porcentaje de ganancias pre-tributación. En el ambiente de los impuestos se puede contribuir porque se tomaron, bueno, medidas de la pandemia. Esto se puede reducir hasta casi un 25% del ingresos corporativo en estas donaciones corporativas. Y vemos que, sin embargo, que no están ni siquiera cercanos a eso las corporaciones, sino que llega por debajo de un 1% de las ganancias pretributarias también. Es depende de la corporación, varía un poco, ¿cierto? Depende del sector en el cual estén. Una razón por la cual los beneficios tributarios no son tan grandes impulsores de las donaciones corporativas como pueden ser en otros lugares es porque el entorno en general de impuestos redujo la tasa de tributación en la tasa a la cual se tributan las corporaciones, pero mediante otros loopholes de corporaciones donde pueden realmente reducir sus pasivos o sus responsabilidades tributarias casi a cero en las corporaciones. Entonces, actualmente no están impulsando para nada las donaciones caritativas. Yo sí hablé de todas las fuentes de donaciones caritativas acá, de la forma que medimos acá en Giving USA de individuos, de eQuest,
donde se hace como parte de la inmobiliaria de alguien después de que fallecen, y lo corporativo. Let's look now at where those charitable gifts go, just very Veamos, and you can see veamos we rápidamente dónde va todo esto. Y pueden ver que measure it en Giving USA lo medimos en estos 9 sectores. continues to be Y Giving to Religion pues, sigue siendo el recipiente más grande de estas donaciones. Giving to Religion por lo general lo hacen los donantes individuos. Vemos muy poca filantropía corporativa acá que entre esto. Son instead iglesias, lugares donde the largest recipient of hay charitable gifts personas religiosas. Y vemos lo segundo que recibe todo esto es la educación superior, por lo general, pero también puede involucrar las escuelas privadas, independientes, los servicios goodwill industries humanos, como industrias de plusvalía que trabajan con personas que organizations marginalmente no pueden obtener empleo, organizaciones como esa, foundations you de can ese gifts from de ese estatus. Pueden ver que from los regalos de las fundaciones son de los más grandes, los sectores. Lo segundo es regalos de los individuos. a Y foundation. acá vemos dónde los individuos y las partes corporativas ingresan su dinero Looked at the dentro. data Ahora, ¿cómo se compara esto con los datos? En primer lugar, vi en los datos quite different. que se situaban en la producción de regalos en Chile y es bastante distinto. Fue bastante bueno ver cómo era arte y cultura, lo sólido que era arte y cultura en su datos en Chile, en comparación con la cantidad mínima de filantropía y francamente de apoyo al gobierno que arte y cultura reciben los Estados Let's Unidos. compare this to Entonces the comparemos distribution esto of gifts con la between distribución corporations de and regalos de survey corporaciones en los Estados Unidos y hay algunas results diferencias show extremas. La mayoría de los that estudios both que observan los regalos corporativos the same no categories. miden de las mismas So, categorías exactas, as pero I said, corporations lo give que sí les puedo to decir, como dije, que las corporaciones infrastructure. casi no dan nada a estos They lugares de fund feligreses. education Vemos que dan mucho and más a la educación the overall economic charitable que activity. a la economía I think that's a good caritativa en that they're general. Y funding creo que hay un par de cosas que están a menudo social financiando programs becas para que that los estudiantes estudien en áreas they're que not van a alimentar one su corner of this is estructura corporations de focus talentos y vemos a on like las engineering, math, corporaciones que se enfocan en ingeniería, matemáticas, disciplinas, porque STEM cada vez son resources that they're going to need to los drive recursos humanos que van a necesitar impulsar and then if más we take y a más look sus at negocios, por eso se enfocan en eso. Y si vemos los beneficios de la sociedad so this pública, category and it might es include una categoría que podría incluir Our United Ways, que movements here in the United son States. movimientos de donaciones grandes en Estados Unidos, o también puede incluir el desarrollo económico. Pueden ver que To that. And I las think corporaciones entregan mucho más a ellos y eso es debido al desarrollo económico y el desarrollo de la fuerza laboral que está impulsando bastante filantropía corporativa. Hablemos específicamente sobre la filantropía corporativa. ¿Por qué las corporaciones donan? Creo que tiene mucho que ver con su condición financiera. Pueden ver que las ganancias preimpuestos son un impulso significativo. También hay un enfoque cada vez más grande en la sociedad corporativa, que lo van a ver distintos grupos de participantes basados en distintas acciones que tomen basado en sus donaciones caritativas. Entonces, ¿cómo realizan estos regalos? Hay diversas formas en las cuales lo hacen. En primer lugar, hablemos de qué es lo que hacen o qué es lo que consideran cuando realizan uno de estos regalos. En primer lugar, vemos si es que se alinea con la estrategia de donaciones corporativas. Un ejemplo de esto es en el área de la Bahía de San Francisco, que hay muchas empresas de tecnología que están ahí. Ahí están encontrando que un nivel medio de empleados simplemente no pueden costear un hogar en el área de la Bahía, por lo menos es muy costoso, por lo menos prepandemia. Y ven muchas empresas de tecnología que están financiando estos hogares más económicos. La otra fuerza es que impulsora es de la fuerza laboral, si es que entrega oportunidades para nuestros empleados y para muchas corporaciones el impacto de las donaciones en su fuerza laboral es más interesante para ellos que que el impacto de donar a sus clientes. Entonces, mis empleados tienen entonces la oportunidad para voluntariar. Mis empleados van a ver la empresa de manera más favorable, más positiva, si es que ven que estamos apoyando causas que les importan a ellos.
Y ahora yo hablaría de de las oportunidades de marketing, específicamente desde el lado filantrópico. Como dije anteriormente, pueden que estén haciendo marketing de relación de costos, donde también consideran a las ONGs, pero es un impulsor menor en cuanto a cómo esto afecta su fuerza laboral. También el gran impulsor es si los ejecutivos están involucrados o no. Muchas veces hay ejecutivos en algunas organizaciones sin fines de lucro, entonces las donaciones empresariales siguen lo que hace ese ejecutivo. Estaba viendo lo que hablamos al principio de esta reunión y lo que decían varios miembros de la Cámara de Comercio. Y vi, por ejemplo, que Cargill era uno de los miembros. Cargill es una empresa privada, entonces no vemos tantas donaciones de ellos, pero la familia que tiene la mayoría de la sociedad de Cargill es muy generosa. Entonces ellos hacen donaciones individuales a varias fundaciones. También vi que Dow era uno de los miembros de la Cámara de Comercio. Y de nuevo, la corporación DAO sí hace donaciones para educación secundaria, también da becas de química, por ejemplo, a instituciones de educación secundaria. Y bueno, además de eso, nosotros trabajamos acá con la Universidad de Ohio, donde hemos visto donaciones muy grandes, de más de 10 millones de dólares, de un ejecutivo de Dow que le dio personalmente, porque lo habían compensado mucho durante su carrera, a la universidad, le hizo una donación a la universidad en la parte de la Facultad de Química. Entonces, claro, las empresas están haciendo donaciones, pero también hay muchos ejecutivos que hacen donaciones personales, un poco como para retribuir lo que han ganado durante su vida laboral con esa empresa. ¿Cómo hacen estas donaciones? Vemos varias formas en que se hace. Muchas empresas tienen una fundación corporativa y esa fundación corporativa está en los números corporativos, no separados. Entonces, vemos, por ejemplo, que de forma anual, dependiendo de sus utilidades, van a poner fondos en su fundación y eso les permite un poco compensar sus donaciones. Entonces, tratan de no dar mucho más durante los años buenos y mucho menos durante los años malos, porque usan estas fundaciones para donar de una forma más pareja. Hay mucho de incentivo hacia los empleados, entonces se le dice a los empleados, si ustedes hacen una donación de su bolsillo, nosotros como corporación vamos a dar lo mismo, el mismo monto a la organización que ustedes eligen ayudar. También está la cosa del presupuesto de marketing. Las ONG están tratando de involucrarse con las corporaciones, están tratando de hablarles acerca de donaciones. Entonces yo diría que hay que verlo desde tres lugares distintos, de la parte de comunidad, de la parte de marketing y también de la parte de desarrollo de los empleados. Decirles que el trabajo que ellos están haciendo está ayudando a crear una clase de trabajadores distinta. Y también tenemos la donación con productos o con servicios de esa empresa. ¿Cómo se afecta la política o la parte legal con la filantropía? Esto es un poco lo que hemos visto en Estados Unidos. Las políticas que incentivan a la filantropía se han debilitado durante el último tiempo. Hemos visto que en el gobierno de Obama, en los incentivos para las donaciones de las familias más ricas se disminuyó. Y durante la administración de Trump también vimos un retorno leve con estos incentivos con la ley de CARES, que fue una cosa que salió en respuesta a la pandemia. Y después lo que vimos fue que se incentivó mucho la filantropía en cuanto a los hogares más modestos y también aumentó en la deductibilidad de impuestos para las empresas. Entonces, claro, tenemos estos impulsores que hemos estado pudiendo ver en el transcurso del tiempo y cómo han ido afectando a las donaciones empresariales. Laura, muchísimas gracias por tu presentación a nombre de AmCham y los panelistas de hoy, del Centro de Filantropía y de todos nuestros participantes hoy. Apreciamos muchísimo tu participación y la perspectiva que nos has dado el día de hoy. Me gustaría hacer una pregunta y después deberíamos pasar a los otros panelistas. ¿Cómo crees tú que el COVID
que los problemas que se han ido desarrollando desde el punto de vista de política, desde el punto de vista corporativo, van a cambiar la filantropía hacia el futuro. Bueno, me parece que hay dos cosas que están pasando al mismo tiempo en Estados Unidos y que están teniendo un impacto en la filantropía. Una es ciertamente el COVID, pero como resultado del COVID y de toda la revuelta social que pasó por este momento que se vivió, por el racismo sistémico y todas esas cosas, eso y el COVID, por supuesto, que ha develado muchas disparidades en la sociedad estadounidense. Lo que hemos visto es que muchas organizaciones que típicamente no eran competitivas cuando tenía que ver con donaciones corporativas, como por ejemplo universidades, empresas que trabajan para dar acceso equitativo a la votación, ese tipo de organizaciones han estado recibiendo han estado viendo este tema como nunca lo habían visto antes. Entonces estamos viendo cómo hay una educación al respecto y estamos cambiando un poco los estándares de las otras universidades como Harvard, Yale, Oxford University. Estamos tratando de trabajar con empresas, con universidades menores, por ejemplo. Bueno, muchas gracias, Laura, muy interesante y realmente apreciamos tu tiempo y tu compromiso para participar hoy con nosotros. Pasaremos a la próxima sesión de este webinar, donde contamos con un panel integrado por Magdalena Aninat, directora y fundadora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Victoria Alonso, directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral, Daniela del Valle, gerente general de la Fundación Ibáñez Atkinson, y Thomas Keller, CEO de Colbún. Comenzaremos este panel con intervenciones iniciales de 7 minutos cada uno, donde les pedimos compartir sus perspectivas con respecto a las donaciones en Chile y cómo podemos impulsar una cultura filantrópica cada vez más profunda en nuestro país. Les recuerdo a las personas que nos están mirando que pueden participar en esta conversación enviándonos preguntas para los panelistas al número de WhatsApp ubicado al fondo de sus pantallas. Comenzaremos con Magdalena Aninat, directora y fundadora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella es autora de diversos estudios sobre filantropía en Chile, estrategia de donaciones de empresas en Chile e inversiones de impacto. Magdalena es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Dirección de Proyectos y Evaluación de Inversiones de la Universidad Adolfo Ibáñez y diplomado en Evaluación de Impacto de Programas Sociales de Harvard Kennedy School. Muy bienvenida y por favor, adelante, Magdalena. Muchas gracias, Katy, muchas gracias, AmCham, por esta iniciativa conjunta que estamos realizando, y muchas gracias a Laura por una muy completa presentación. La verdad es que cuando miramos, primero quiero decir algo, los datos que manejan en Estados Unidos que nos permite entender mucho más globalmente el desarrollo de la filantropía, la verdad es que da un poquito de envidia también, déjenme decir. Aquí se requiere más esfuerzo. Primero quisiera detenerme un segundito en por qué son importantes las donaciones. Las donaciones constituyen son un aporte voluntario de recursos, ¿no es cierto?, de tiempo, dinero, bienes, servicios, a bienes públicos. Y me gusta esta definición de la Unión Europea que dice es una forma de mostrar compromiso social con el bien público. Creo que es tan importante para aquello que mencionaba Paula al comienzo, de una nueva forma de entender la relación entre la empresa y su entorno a la sociedad. Constituye también una fuente de autonomía para las organizaciones de la sociedad civil, y creo que es muy importante también pensar en el contexto político-social en que estamos, la relevancia que tiene la sociedad civil como expresión del pluralismo, donde se levantan necesidades, pero también construyendo propuestas y espacios de cooperación y disminuyendo además el conflicto. Entonces, bueno, lo mencionaban también al comienzo, el peso de las donaciones de las empresas, si miramos el total de donaciones registradas por el Servicio de Impuestos Internos, o sea, que entran dentro del sistema de donaciones,
efectivamente las personas jurídicas, el contribuyente de primera categoría, el 84%, estos son datos del 2015, estamos allegando nuevos datos ahora, y 91% lo aportan las grandes empresas, o sea, totalmente distinto al escenario de Estados Unidos, donde el peso principal lo tienen los individuos. Sin embargo, si miramos por fines, el peso que tienen las empresas es distinto. El tema deportivo es muy prioritario, el tema cultural, ahí entran también los contribuyentes personales, global complementario, segunda categoría, uso la nomenclatura de los contribuyentes. Y aquí también tenemos crecientemente este complemento de la filantropía institucional, constituida a través de fundaciones donde las empresas tienen fundaciones, recientemente en los últimos 10 años, pero las familias empresarias, y tenemos ejemplos en este panel, han tenido un peso muy importante también para canalizar un poco separadamente de lo que hace la empresa en su estrategia de sostenibilidad, de lo que hace la familia propietaria de esa empresa. Nosotros quiero compartir algunos datos muy resumidos de los estudios, del estudio de aporte social de grandes empresas abiertas en Chile que hicimos hace un par de años y que muestran efectivamente que cuando las empresas piensan en aportes sociales, una parte es la donación en dinero, que es importante, pero también usan un amplio abanico de estrategias para hacer esa contribución a los aportes sociales. Entonces, estos números que vemos son parciales y hay un interesante abanico también de involucramiento, o sea, el voluntariado corporativo está presente, la alianza con instituciones beneficiarias, y es interesante cómo se va generando una vinculación de las empresas con las organizaciones sociales que se vincula más a una estrategia de sostenibilidad más amplia que solo realizar una donación. También es interesante este dato, uno de muchos del estudio, están en nuestra web si lo quieren revisar completo, respecto al criterio de selección de los destinatarios de donaciones. El resultado o el impacto social logrado por la beneficiaria es lo que más pesa como criterio. Y también ese engagement entre la misión de la entidad beneficiaria y aquello que busca como cambio aportar la empresa. Entonces, más que los temas solo reputacionales, también hay una mirada hacia generación de valor. Y respecto del destino, bueno, las empresas están muy enfocadas en sus stakeholders o sus comunidades donde están relacionadas, mucho más, ya sea total o parcialmente, pero mucho más que temas generales. Y me detengo en el uso de los incentivos de donaciones. Me gustó la reflexión que hizo Laura de que, en el fondo, el marco legal digo yo, facilita o entorpece el desarrollo de una cultura de filantropía, pero no determina el compromiso con el aporte social. Eso viene de una visión de los tomadores de decisión. Pero sin embargo, el uso de incentivos es importante. Es interesante este dato respecto de que el 46% lo usa en la mayoría de las donaciones, pero un 54% lo usa en pocas o ninguna de las donaciones, porque usan otras estrategias también de aporte. Y hemos estado en una discusión en el último tiempo, dado la pandemia y el rol que hemos visto, se ha hecho cada vez más patente el rol de la sociedad civil respecto a los cambios necesarios al sistema de donaciones. Este estudio muestra que las grandes empresas lo que definen como más prioritario para cambiar en el sistema de donaciones, si me voy a la última línea, es que se reconozcan las donaciones íntegramente como gasto de la empresa, o sea, como parte de su modelo de generar su modelo de negocio. Y también incluir en los sistemas de incentivos a fines que hoy día están excluidos y que tienen que pagar un impuesto a la donación, ¿no es cierto? Ámbitos como medio ambiente, salud, y también contar con un sistema único de incentivos. En último lugar está flexibilizar las contraprestaciones y muy menormente ampliar el sistema de crédito tributario u otros cambios. Esto es interesante porque una de las trabas que vemos es la complejidad del sistema de donaciones. Este otro estudio, el primer barómetro de filantropía que hicimos, que muestra que estos son donantes y donatarios que participaron del sistema de donaciones. Y la mayoría de ellos muestra que percibe que el sistema no es simple para participar y además no se entiende fácilmente las reglas. Entonces ahí tenemos una primera traba que quizás explica esto. La línea naranja, la suma total de donaciones registradas,
con el crecimiento del PIB. Efectivamente, también aquí vemos esa correlación que mencionaba Laura, pero también vemos que hubo un crecimiento enorme hasta el 2014 y luego entramos en una especie de meseta, llegando a 137.000 millones de pesos. Y solo cerca de 800 entidades sin fines de lucro son las que reciben donaciones, cuando el universo es mucho más amplio, cerca de 320.000 organizaciones. Hemos propuesto desde el año pasado una propuesta, esto es un camino que lleva mucho tiempo discutiéndose en el CEFIS y otras entidades han estado discutiendo cómo simplificar el sistema de donaciones, ampliarlo, democratizarlo. Hicimos una propuesta, una ley general de donaciones, junto con 16 centros de estudio de distintas tendencias políticas, en base a 10 principios que se alinean bastante con este estudio que hizo la OECD sobre filantropía y sistema regulatorio tributario, donde proponen principalmente reducir la complejidad del sistema, tener un registro único de organizaciones, muy en línea con lo que tiene Estados Unidos, un reporte anual con fortalecimiento de la transparencia, incentivos tributarios que tienen todos los países de la OECD, incluidos países como Europa, como Suecia o Canadá, pero no regresivos, facilitar las donaciones transfronterizas y la inclusión de fines donde ahí Chile está muy atrasado. Así que agradezco mucho este espacio de conversación y muy interesante pensar cómo fomentar una cultura de filantropía en Chile. Muchas gracias, Magdalena. Muy interesante para entender dónde estamos hoy día en filantropía en Chile. Ahora pasaré la palabra a Victoria Alonso, directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral. Victoria cuenta con más de 20 años de experiencia, tanto en el sector público como el privado. Asimismo, ella ha trabajado en áreas de diseño de instrumentos de gestión, propuestas de legislación y desarrollo de proyectos de conservación de la naturaleza y protección del medio ambiente. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Católica con magíster en Ciencias de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad de Edimburgo del Reino Unido. Victoria, la pantalla es suya. Muchas gracias, Kathy. Muchas gracias, AmCham, por la invitación. Gracias a Laura y Magdalena por la presentación inicial. Voy a poner mi presentación. Ahí. Bueno, yo creo que la oportunidad que le da AmCham a la Fundación Tierra Austral en este panel es bien interesante, porque yo voy a hablar desde el otro lado de la mesa, quizás, porque Fundación Tierra Austral es una ONG chilena que trabaja en temas ambientales, en temas de la protección de la naturaleza. Entonces nosotros estamos del lado de los que necesitamos recibir donaciones. Y quiero contarles brevemente qué hacemos, en qué espacio trabajamos y por qué se abre una oportunidad enorme para que la filantropía corporativa e individual ojalá eventualmente pueda ayudarnos a avanzar en lo que queremos hacer. Solo para darles algunos datos de dónde estamos y qué hacemos, sin que tengan que leer eso que está pequeñito ahí. Este cuadrado representa nuestro medio ambiente. Estos son los paisajes de todo Chile, de Arica a Magallanes. Las líneas verdes es lo que hemos logrado proteger. Esta protección de la naturaleza obviamente no es solo porque el paisaje es bello, sino que de esto depende nuestra calidad de vida. Y estos, si son cada uno de nuestros ecosistemas, las barritas van bajando y este es todo el espacio que nos queda por proteger. Todo este espacio donde no hay protección suficiente y por lo tanto nuestra calidad de vida se va a ver afectada, se encuentra en más de un 80% en manos privadas. Por lo tanto, el Estado se encuentra muy limitado en poder avanzar en todo este espacio y es aquí donde una fundación como la nuestra, pequeñita y recién empezando, queremos lograr avanzar. En un estudio realizado hace ya unos 10 años, lamentablemente no hemos podido revisar y actualizar estas cifras, pero lo más posible es que estas cifras sigan siendo igual de fuertes y de impactantes. Hicimos una evaluación de si nosotros quisiéramos tener en Chile un sistema de áreas protegidas para cuidar nuestra naturaleza, que fuese a financiarse
en un escenario básico, si pudiéramos recién poder pagarle bien a los guardaparques, por ejemplo, estamos en un déficit de casi 70.000 millones de dólares por año. Si nos fuéramos a acercar a un escenario óptimo, en que pudiéramos además tener planes de manejo y además poder cuidar efectivamente lo que queremos cuidar, estamos a casi 230.000 millones de dólares atrás de lo que necesitamos hacer. Tal como mencionaba Magdalena, el medio ambiente en Chile es una de las áreas que no solo no cuenta con beneficios tributarios para las donaciones, sino que es castigado. Si nosotros recibimos donaciones en Chile para poder avanzar en esto que está tan evidentemente quedándose atrás, tenemos que pagar un impuesto encima. Se imaginarán ustedes que no sucede muy a menudo que recibimos donaciones. Entonces, la posibilidad de llegar a cerrar esta brecha, junto con miles de otras brechas que tenemos en este ámbito, es bastante enorme. Y eso de la mano de algo que es bien inusual. Yo que trabajo hace mucho tiempo en esto, he trabajado también en Estados Unidos y en otros países. Chile es un país que valora enormemente su medio ambiente, valora y realmente las personas, si uno pregunta en la calle, como ven ustedes aquí, el 96% cree que cuidar el medio ambiente es un deber moral. El 95% de las personas creen que cuidar el medio ambiente genera nuevas fuentes de trabajo. El 94% cree que quisieran realizar acciones concretas para colaborar. Solo un 0,9% de las organizaciones de la sociedad civil pueden trabajar en medio ambiente. Y yo realmente quiero recalcar ahí que es el pueden, porque es realmente muy cuesta arriba trabajar sin recursos, solo en base a la voluntad. Y en contraste con lo que comentaba Laura, cómo en Estados Unidos la filantropía es un motor para abordar todos esos ámbitos donde hay que sumar fuerzas entre todos, esa flecha amarilla, esto es exactamente el ámbito donde Fundación Tierra Austral trabaja en Chile. Nosotros en Chile trabajamos en aumentar y crear áreas protegidas en tierras privadas para poder complementar la labor del Estado. El año en que en Estados Unidos se crearon incentivos tributarios para que individuos y empresas pudiesen donar para la protección de la naturaleza, se disparó la cantidad de hectáreas protegidas enormemente, y hoy el movimiento de los Land Trust en Estados Unidos, una organización equivalente a la nuestra, es el movimiento de conservación más grande. Es silencioso, no es tan visible, pero es el movimiento más grande ambiental en los Estados Unidos hoy. Y para darles una idea de la magnitud de los desafíos en los que tenemos que trabajar, es un ejemplo de un proyecto en el que estamos trabajando hoy. Este mapa muestra Santiago, muestra Valparaíso, se nos queda por un poquito afuera Rancagua, pero es donde vive más del 65% de la población de nuestro país. Se forma un corredor que nos da aire limpio, que nos da agua de calidad, que nos da suelo entre estas mega ciudades. Nosotros queremos ayudar a conservar ahí. Queremos realmente poder hacer una diferencia. Son 450.000 hectáreas. Y es realmente un desafío de mucha ambición y que enfrenta limitaciones evidentes. Pero con eso quiero también dar dos ejemplos positivos que espero que sean una oportunidad de invitar a que más se la jueguen por estos desafíos de grandes ambiciones. Uno de ellos es la Fundación BHP. La empresa minera BHP tiene una fundación basada en Estados Unidos. Ellos usan los incentivos tributarios que en Estados Unidos existen. A todo esto, nuestras donaciones con las que la Fundación Tierra Austral funciona en un 90% vienen de Estados Unidos, porque en Chile es realmente muy complejo. Y Fundación BHP decidió que para poder avanzar con ambición en proyectos innovadores y en territorios difíciles, nos entregó una donación a nosotros como Fundación Tierra Austral, que tuvo en una primera etapa una tarea bien poco carismática, si quieren. Ellos decidieron que nosotros teníamos que fortalecernos primero, que teníamos que tener un directorio profesional, que teníamos que tener un equipo de trabajo donde se pagaran las imposiciones, que teníamos que tener al día nuestra contabilidad, que teníamos que tener políticas de transparencia, de anticorrupción, todo aquello que le da a la Fundación BHP la tranquilidad de que está invirtiendo en una organización seria. Esa posibilidad de crear capacidades internas en nosotros es, yo creo, que un ejemplo donde hay un financiamiento de algo que no podría haber sucedido de otra manera. Y eso yo creo que es algo que hay que resaltar
enormemente esa capacidad de hacer algo donde nadie más podría haberlo hecho. Y otro ejemplo, y está Tomás Keller aquí en el panel también, que queremos resaltar, es la Fundación Tierra Austral trabaja con un instrumento legal que se llama el Derecho Real de Conservación. Es un instrumento recién creado y Colbún fue la primera empresa que se animó a hacerlo y usarlo en tierras propias. El poder proteger 430 hectáreas de bosques de alerce en un compromiso serio, permanente y alineado con las prioridades de conservación de todo el país es nuevamente algo que nadie más podría haber hecho, y felicitamos a Colbún por ser valiente en ese sentido. Finalmente, para cerrar, desde este lado de la mesa, siendo nosotros un recipiente de donaciones, las empresas debieran donar porque son capaces de ir a la delantera, pueden llevar adelante iniciativas que de otra manera no sucederían, pueden llenar vacíos que el Estado no puede llenar, porque pueden entender que hay acciones que se ejecutan mejor por aquellos que están creados para eso. No todas las organizaciones, no todas las empresas tienen que ser guardaparques, hay gente como nosotros que lo puede hacer, y porque hay tareas que tenemos que cumplir entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Muy interesante los casos y muy interesante el desafío que tenemos en adelante con la conservación. Es motivador. Ahora pasaré la palabra a Daniela del Valle, gerente general de la Fundación Ibáñez Atkinson. Daniela es psicóloga y se ha especializado en la dirección de instituciones educacionales y desarrollo de programas sociales. Desde hace 5 años se desempeña en la Fundación Ibáñez Atkinson, donde ha trabajado impulsando el crecimiento de la institución a través de la creación de nuevas áreas y programas, ampliando el alcance de la labor filantrópica, estableciendo alianzas nacionales e internacionales. Daniela, por favor, adelante. Muchas gracias, Katy. Voy a compartir la pantalla. A ver. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, quisiera darles las gracias a AmCham y a CEFIS por estar constantemente generando oportunidades de estos encuentros, seminarios, donde nosotros podemos ir compartiendo nuestras experiencias y así ir buscando también estas sinergias para ir aumentando el impacto. Así que la verdad es que estas oportunidades se agradecen mucho y también por la oportunidad y la invitación a Fundación Ibáñez Atkinson de estar hoy día en este conversatorio. Así que agradecerles también eso. Bueno, nosotros como Fundación Ibáñez Atkinson se nos invitó a presentar y más que nada queremos también abocarnos en el por qué las empresas donan y contar un poquitito cuáles han sido las motivaciones de la familia, en este caso, y cuál ha sido el funcionamiento, la gestión que nosotros como Fundación Ibáñez Atkinson hemos ido desarrollando a lo largo de estos años. Queremos abocar un poquito hacia allá esta presentación. Primero contarles que la familia Ibáñez Atkinson es la impulsora de la fundación desde el año 2011. Acá a mí me gusta contar un poco la historia de cómo se ha ido desarrollando el tema de la fundación. Partieron primero la familia con algunas motivaciones de ayuda por esta responsabilidad social, por las ganas de poder devolverle la mano a Chile. Y informalmente, por decirlo así, comenzaron haciendo ciertas ayudas a cantantes, con becas y distintas cosas. Y en algún momento, en el año 2011, ellos decidieron que era muy importante profesionalizar y poner en una plataforma filantrópica toda esta ayuda y todos estos esfuerzos que estaban haciendo como familia. Y en ese momento, ellos tuvieron asesoría externa, asesoría gringa, de The Philanthropic Initiative, en donde vinieron a Chile y hicieron una especie de retiro en donde pudieron ver todos los intereses familiares, desde los intereses de los padres, los intereses de las generaciones, de los 4 hermanos en el fondo, y pudieron sacar cuáles eran las áreas de interés de trabajo, cuál era la misión, cuál era la visión, con la finalidad de hacer algo muy bien hecho, muy profesional, muy serio, porque para la familia era algo muy importante. Y en ese momento notaron que ellos querían buscar contribuir con un Chile más culto y sustentable, generando y apoyando programas que promueven el desarrollo cultural del país y la formación integral profesional de las personas.
una misión que iba relacionada a elaborar y promover proyectos de desarrollo cultural y medioambiental, con énfasis en el desarrollo integral de los jóvenes a través de la música, la lectura y los programas de conservación. Una de las áreas, como comentamos aquí, que en el fondo se comenzó a trabajar fue el tema de la música, debido a que la familia hizo un estudio muy acabado en donde se dio cuenta cómo la música incide en todos los procesos cognitivos del ser humano, en todo lo que es la formación integral del ser humano. Entonces ahí se fueron generando a poquitito distintos programas. Entre ellos están los artistas FIAS, que son los apoyos a cantantes que tenemos que puedan estar visibilizados a nivel internacional y poder insertarse en distintas plataformas internacionales. Hay becados, hay un programa que se llama Música Educa, que es de Education Through Music, es un programa gringo que se adaptó a Chile, se inserta en los colegios con ayuda a profesores. También tenemos el Ibáñez Atkinson Young Artist Program, que es una academia de estudio que tenemos en conjunto con el Teatro Municipal. Tenemos Red Coral, en donde tenemos programas en la radio Beethoven y otras cosas que potencian los coros. Y tenemos distintas alianzas estratégicas, como puede ser con la Fundación Papageno, con la Fundación Teatro del Lago, Fundación Beethoven, entre otros. También tenemos un área de lectura. ¿Y por qué la lectura? La lectura también porque la familia logró darse cuenta de la importancia de la lectura, de la comprensión lectora y los déficits que tenemos a nivel nacional, por decirlo así. Y cómo la lectura también incide en todos los procesos cognitivos y socioemocionales de las personas. Por lo tanto, a lo largo de este tiempo hemos ido formando un programa que se llama Lectura Educa. También estamos aliados con una institución gringa que se trajo un programa, se adaptó a Chile y nosotros tenemos una alianza con ellos y nos insertamos en distintos lugares como jardines infantiles, salas de cuna, distintas escuelas y apoyamos en el fondo todo el tema de lectura, también con todo lo que son las bibliotecas, etc. Tenemos un concurso que se llama El Placer de Leer, y este es un concurso, acá quisiera detenerme un poco porque creo que es un buen ejemplo de lo importante que es trabajar con otros, trabajar en alianza y elegir correctamente las alianzas. Hace unos años nos invitaron a participar de jurado a este concurso, era un concurso bastante pequeño, donde participaban 3 regiones de Chile. La verdad es que el concurso nos pareció tan fantástico, con tantas cosas positivas, tantos beneficios para los niños, y nos invitaron en ese momento a co-construir el concurso, seguir amplificando el concurso. Y en ese momento nos pusimos a trabajar con ellos, y han pasado ya 4 años, la verdad, y hoy ya hemos logrado los objetivos, hemos llegado a 16 regiones de nuestro país, y con una participación anual de 33.000 niños, lo que nos hace muy contentos, nos pone muy contentos, porque la verdad que creemos que también es un ejemplo clave de cómo uno, cuando trabaja con contrapartes y se suma a estos esfuerzos, busca sinergia, puede escalar más rápido y lograr mejores y más objetivos. También una tercera área es el área medio ambiente, que es importante, como decía Victoria también, en el fondo la valoración de nuestro medio ambiente en Chile. Tenemos un Chile precioso, y tenemos que cuidarlo, y nosotros creemos que no podemos valorar ni cuidar lo que no conocemos. Por lo tanto, nuestra área de medio ambiente tiene una subárea de educación con nuestro programa Natura Educa, y por otro lado, sabemos que es una emergencia, sabemos que tiene que ser ahora. Entonces tenemos un programa de conservación que se llama Planeta Ahora. Necesitamos inyectar los recursos ahora, antes que sea tarde, para poder en el fondo conservar y también regenerar. Acá, a modo de resumen, quería también como manifestarles cómo el sentir de la familia, de la fundación. Nosotros creemos en el talento, en el potencial de las personas y en el valor del mérito. Hemos sido testigos de lo lejos que se puede llegar cuando se dan las oportunidades adecuadas. Acá yo destaco estas 2 palabras, lo que es el mérito, porque creemos muchísimo en todo lo que es la meritocracia. Pero para que haya meritocracia, tienen que haber oportunidades. Entonces tienen que haber plataformas filantrópicas que puedan generar estas oportunidades. Y acá me quiero detener en 2 ejemplos cortitos. Por favor, Cathy, si me excedo en el tiempo, ahí tú me paras y me dices que lo dejemos hasta ahí. No excederme. Pero sí quería contarles, cuando nosotros tenemos este programa de música que se llama Artistas FIA.
Acá nosotros aportamos a los músicos, los acompañamos a desarrollar su carrera profesional, tanto desde visibilizarlo en las plataformas internacionales, hacemos audiciones para que distintas plataformas o personas clave del mercado puedan conocerlos, y ellos sienten que es una oportunidad que nunca en su vida podrían haber tenido. De hecho, en conversaciones más informales, ellos me dicen, Daniela, la verdad que esto es como más que ganarse el Kino, porque aunque yo me ganara el Kino, ni siquiera podría llegar a hacer esto, porque estos son contactos que nunca podría tener, son oportunidades que nunca en la vida podría tener. O sea, en el fondo no solamente un apoyo económico el que uno puede dar, sino que es abrir puertas, abrir oportunidades para que ellos puedan, a través de su mérito, llegar lejos, ¿ya? Y eso yo creo que lo podemos ver muy bien en los artistas FIA. Y también otro ejemplo que a mí me gusta mucho y me emocionó mucho fue un día que vino una niñita ganadora del concurso de lectura a la oficina, acá a la fundación, y había una periodista del Mercurio que la estaba entrevistando. Y la periodista le pregunta, Martina, ¿qué fue lo que más te gustó de este concurso? Una niñita, imagínense, de cuarto básico. Y dice ella, a mí, y con mucha personalidad, le dice la periodista, una periodista importante, le dice, a mí lo que más me gustó fue que pude saber y darme cuenta que hay oportunidades y que tengo que saber aprovecharlas en la vida, y que si yo quiero ser la futura presidenta de Chile, eso solo depende de mí. Entonces, la verdad es que uno ve, acá hablando de esta meritocracia, de las oportunidades, de lo clave, de lo importante que es que nosotros como plataformas filantrópicas nos unamos, trabajemos en conjunto para ir generando estas oportunidades, acortando brechas que tanto pueden aportar a Chile. Acá les hablo muy brevemente de nuestra presencia en Chile. Estamos con nuestras áreas, con 14 programas a lo largo de Chile, en general con un impacto de 161.000 niños, 565 profesores y 446 artistas. Y acá me quiero detener en los factores claves para nosotros como fundación para poder generar esta plataforma filantrópica. Nosotros llevamos años en el fondo trabajando en generar estos factores claves para poder funcionar de la mejor manera. Y creo que como número uno es muy importante hablar de la gestión con mirada empresarial. Nosotros como Fundación Ibáñez Atkinson intentamos trabajar con una gestión con mirada empresarial. Creemos que es inmensamente importante tener un gobierno corporativo de alto compromiso. Nosotros, todo el equipo, nosotros acá en la Fundación, siempre lo decimos a modo de broma, pero decimos que somos instrumentos. Si nosotros, por ejemplo, dejamos de hacer algo o algo no lo hacemos lo mejor posible, el impacto o los beneficios van a ser menores. Entonces nos sentimos inmensamente comprometidos y responsables en el fondo del bien que se puede hacer. Entonces, bajo esa buena presión, por decirlo así, es difícil no estar comprometido. También consideramos clave que haya un equipo ejecutivo propositivo. Nosotros creemos importante que se generen ideas, que uno esté constantemente activo, pensando a través de este compromiso, a través de estas propuestas en el fondo. Y por otro lado, también encontramos muy importante los estándares, los altos estándares operacionales y las asesorías externas. Acá también me quiero detener acerca de la importancia del compromiso de los directores. Consideramos que en estas plataformas filantrópicas es muy importante tener directorios que estén inmensamente comprometidos, tanto en las sesiones, cuando se sesionen los directorios, pero también en el día a día, que sientan que realmente es algo trascendente, que tiene sentido para ellos, cosa que ellos puedan estar al servicio también para poder aportar y dar los lineamientos al equipo ejecutivo. Por otro lado, también creemos importante trabajar con presupuestos anuales, tener planificaciones más a largo plazo, trabajar con ciertos servicios externos. Por ejemplo, nosotros nos hemos ido dando cuenta a lo largo de los años que es clave, muy importante trabajar con abogados que nos hagan, que tengamos todo inmensamente ordenado, tener auditorías, tener todo auditado hacia atrás, entre otras cosas, en el fondo que nos vayan ayudando a todo lo que es el orden y la seriedad y todo lo que es como el profesionalismo. Como segundo factor clave, es los equipos de trabajo de alto rendimiento. Las plataformas filantrópicas necesitamos liderazgos con alto nivel de conocimientos técnicos.
nos hemos dado cuenta que necesitamos tener expertos por áreas, personas que tengan ese conocimiento técnico, además de tener el conocimiento administrativo, por supuesto, pero personas que sepan tomar las mejores decisiones, sepan guiar a la fundación y la toma de decisiones en el fondo correctamente. Por ejemplo, nosotros en la fundación, en el área de música, tenemos un músico experto en todo lo que es la gestión y en todo lo que es técnico, y que además tiene un MBA, entonces sabe todo lo que es administración, y también entiende perfectamente bien todo lo que es el tecnicismo del área de música que tenemos nosotros. También tenemos un doctor en lectura, está diciendo, de clase también ahí ayudando. Muchas gracias, Daniela. Yo creo que ha sido muy interesante. Estamos un poco cortos de tiempo. Entonces me gustaría un poco avanzar para que tenemos un espacio para preguntas para todos al final. Agradecemos mucho, yo creo que su énfasis en profesionalismo, en estructura, en misión, el compromiso con aportando de vuelta a la sociedad y resaltando la importancia de alianzas, de trabajar en equipo para potenciar los esfuerzos. Yo creo que es súper bueno. Felicitaciones por lo que están haciendo. Agradezco mucho su presencia hoy día. Nuestro último panelista, Thomas Keller, es CEO de Colbún, cargo que ha ejecutado desde el año 2014. Anteriormente también se desempeñó como presidente ejecutivo de Codelco. Tomás es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y MBA de la Universidad de Chicago. Con eso entrego la palabra a Tomás. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Tomás. No, gracias a ti, Kathy. Muy buenos días a todos y por supuesto agradecer la invitación de participar hoy día, especialmente tomando en cuenta la calidad del panel que han conformado hoy día. Así que muchas gracias. Yo no tengo una presentación, así que voy a tratar de mantenerlos despiertos exclusivamente en base a la retórica, ¿no? Y lo que yo quería conversar con ustedes y compartir con ustedes es la mirada que tenemos en Colbún de las donaciones, dónde entra conceptualmente en nuestra estrategia el tema de las donaciones, ¿no? Y quizás una forma de comenzar esta reflexión es transmitirles que tenemos la convicción de que los buenos resultados económicos de una empresa, de Colbún por supuesto, solamente se pueden generar si tenemos una gestión de excelencia, también en los ámbitos sociales y también en los ámbitos medioambientales. Y en el ámbito social destacan quizás dos grandes subáreas, nuestros trabajadores por supuesto, pero también las comunidades en las cuales nosotros operamos. Y justamente me quería referir un poco a la mirada que tenemos y los criterios que usamos nosotros y por qué invertimos, ¿no?, en desarrollo social en las comunidades en las cuales operamos. Nosotros no nos gusta hablar tanto de donaciones, sino que más bien de inversión social o comunitaria. Las empresas, y Colbún en particular, invertimos en las comunidades y en los grupos de interés con los cuales más nos relacionamos. Y eso es porque básicamente buscamos, tal como lo señalaba entre paréntesis Laura al comienzo de su presentación, de por qué las corporaciones, cuáles son los criterios, cuáles son los drivers de donaciones o de aportes sociales de las corporaciones. Bueno, en primer lugar buscan que haya una sinergia, ¿cierto?, una conversación con la estrategia de la compañía. Y en ese sentido, nuestro principio es bien sencillo. Nosotros buscamos que en las comunidades en las cuales nosotros operamos estén mejor con Colbún que sin Colbún. Es un test de la blancura súper sencillo. Y para que las comunidades, ¿cierto?, donde nosotros operamos estén mejor con nosotros que sin Colbún, lo que privilegiamos en definitiva es aportar al desarrollo local y también aportar a la creación de valor en los territorios que operamos. Entonces, en la medida en que las comunidades se desarrollan, nosotros también, como empresa, nos beneficiamos al poder desarrollar mejor
nuestras operaciones. Por lo tanto, no debe llamar tanto la atención las cifras que nos mostró Laura al comienzo en Estados Unidos. ¿Dónde están, cuáles son los criterios, ¿cierto?, que usan las empresas para las donaciones y en qué áreas, ¿cierto?, se focalizan. Y en este sentido yo creo que conviene transparentar que en general las empresas, digamos, no donan por simple altruismo, ¿no? Porque eso no es creíble. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido generalmente cuando tenemos estos programas de responsabilidad social o distintos nombres que le damos es que muchas veces tratamos, ¿cierto?, de presentarlos, ¿cierto?, desde un punto de vista de superioridad moral. Yo creo que la gente no nos cree eso. Entonces, yo creo que no tiene nada de malo reconocer, ¿cierto?, que nosotros hacemos donaciones, pero lo hacemos porque no solamente va en beneficio de las comunidades, porque también va en beneficio, ¿cierto?, de las empresas y sus dueños. Entonces, nosotros cuando invertimos en las comunidades, ¿cierto?, se genera valor para estas, ciertamente, ¿no? Y con Colbún tenemos muchísimos ejemplos. Recién vimos uno, ¿cierto?, en el Chapo con el programa, ¿cierto?, de conservación. Pero tenemos muchas iniciativas donde nos hemos concentrado en darle valor a los territorios, a que las comunidades que operan en esos territorios ganen también con Colbún. Pero reconocemos que claramente eso lo hacemos también porque junto con que ganan las comunidades, ganamos nosotros, porque ganamos en valor reputacional, ganamos en una relación, yo diría, pacífica, en una relación de mutuo beneficio con las comunidades y obviamente que nos facilita eso también la expansión de nuestro negocio. O sea, la razón fundamental de la donación al final entonces es lograr valor para ambas partes, permitiendo por una parte el desarrollo de las comunidades, pero también la sustentabilidad de la empresa. Y entonces, claro, yo creo que uno no debe sorprenderse de que los aportes filantrópicos propiamente tal, y ojo, yo creo que aquí hay que distinguir un poco entre donaciones y aportes filantrópicos, porque la filantropía tiene que ver, pero a mi entender por lo menos, con aportar para el bienestar de la gente en forma desinteresada, y a veces, muchas veces, puede ser contrario a los intereses de la persona que está haciendo el aporte filantrópico. Así entiendo yo la filantropía, y por lo tanto no debería sorprender que en realidad la filantropía, así entendida, cae más bien en el ámbito de las personas, ¿no?, y de los individuos, ¿no? Y entonces no me sorprende la cifra, ¿cierto?, que nos mostraba Laura al comienzo. No sé si tenemos la granularidad, ¿no?, en Chile que hay en Estados Unidos, me pareció entender, ¿cierto?, que no es el caso, pero no me llama la atención entonces, ¿cierto?, que el foco de las empresas son las inversiones sociales que ayudan a las comunidades, ¿cierto?, y los territorios donde nos insertamos, ¿no? Y más bien son, ¿cierto?, las personas, los accionistas de nuestras empresas, las que aportan recursos, ¿cierto?, a iniciativas que no se relacionan directamente con la estrategia de la compañía. Eso sería mi comentario inicial. Muchas gracias, Tomás, para sus comentarios y presentación. Muy interesante entender las motivaciones de las compañías, porque eso es fundamental. Voy a empezar con algunas preguntas y hemos recibido algunos a través de WhatsApp. Me gustaría empezar con Magdalena. ¿Cuáles son los principales cambios que debería tener la legislación chilena para potenciar donaciones? ¿Y dónde estamos con eso en este momento? Mira, yo creo que es muy importante, recogiendo lo que dice Tomás también, respecto de que nuestra legislación ha puesto mucho el acento en las donaciones de las empresas, que sin duda tienen mucho que aportar, y desde esta mirada de valor compartido, ¿no es cierto?, pero sin duda nos falta poner mucho más el acento en los aportes de las personas. Y al tener tantas legislaciones, tenemos más de 10 cuerpos principales, leyes vigentes, muchas leyes que se suman, muchos circulares. Entonces hoy día tenemos realmente un sistema muy complejo para que una persona entienda fácilmente el sistema, vea dónde están esas organizaciones, de esa oferta de organizaciones, y además no castigue donaciones de temas que son muy importantes para la ciudadanía, como mostraba Victoria. Entonces,
creemos que el principal cambio sería simplificar para ampliar y democratizar el sistema. Estamos hablando aquí con empresas grandes, pero yo también pienso en empresas medianas y pequeñas que están en el territorio, que tienen ese mismo afán de participar y en el beneficio de su comunidad. Y esas empresas que tienen pérdida, que quizás su back office de abogados no les permite también entender fácilmente el sistema. Y también pienso en esas organizaciones que están en el territorio, que se les hace complejo presentar proyecto a proyecto. Entonces debiéramos caminar, en línea de lo que recomienda la OCDE, hacia un sistema único que sea simple de entender y que amplíe la base de donantes y la base de organizaciones que pueden participar del sistema. Que no se requiera siempre un abogado y un contador muy complejo para no errar, para no tener un impuesto de multa por el exceso de donación, que el cálculo del monto máximo a donar sea simple y que tenga incentivos tributarios, incentivos movilizadores para personas, empresas, también para legados, donaciones, bequests, que era lo que mostraba Laura. Tenemos que desarrollar mucho más. Hoy día en que estamos, creo que hay una visión conjunta de que eso es lo que deberíamos poner en el horizonte, en el mediano plazo. Hay una propuesta ahí circulando sobre hacer una ley única de donaciones. También hay una propuesta de hacer modificaciones de corto plazo que permitan un poco destrabar estos fines que han estado castigados por mucho tiempo, pero manteniendo las distintas legislaciones. Yo veo que la discusión está abierta. Creo que hemos avanzado mucho en crear conciencia en los distintos actores tomadores de decisión, parlamentarios. Nosotros fuimos a la comisión de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Hacienda, a presentar esta iniciativa de los 16 centros de estudio, sacaron un acuerdo pidiendo una ley integral. Entonces hay una sensibilidad bien transversal de que es necesario fortalecer la sociedad civil y que las donaciones constituyen una manera de aportar a ese apoyo a la sociedad civil que se facilitó hace unos años su creación con la ley 20.500. Ahora, el contexto social y político está complejo, pero creo que esto no es una medida de corto plazo, creo que tiene que ser con una discusión amplia, donde participen también donantes, donatarias, que saben dónde les aprieta el zapato también, que sea muy práctico y que permita también una transversalidad para que no sea una modificación de corto plazo que después sea revertida por otro gobierno o otro parlamento. Muchas gracias, Magdalena. Yo creo que es un tema bastante importante, sobre todo en nuestros desafíos en recuperar en el contexto de post-COVID, mundo post-COVID en Chile. Victoria, ¿qué consideras especialmente relevante y replicable de sus ejemplos de trabajo con donaciones desde empresas como Colbún y BHP? Yo considero, lo primero que considero súper interesante es la valentía, el aquellos que dicen yo voy primero. Yo creo que nosotros trabajamos en temas de conservación con el mundo privado desde el año 2006. En el año 2006, gracias a AmCham, empezamos a observar el mundo de la conservación, gracias a un aporte con The Nature Conservancy también. Y los expertos que venían de Estados Unidos no podían creer que el sector privado chileno tuviese tan poco que aportar. Y desde ese momento empezamos a crear condiciones para que ese aporte se fuese haciendo más concreto. Y Colbún y BHP son los primeros que dijeron esto vale la pena, y quizás por las mismas razones que dice Tomás. Quizás hoy no tenemos incentivos tributarios, quizás hoy vamos a ser castigados tributariamente por hacer esto, pero aún así hay una ganancia ahí, que tiene mucho más, como demostraban los otros panelistas, es mucho más variado que simplemente tener un incentivo tributario. Se gana de muchas maneras, así que yo rescato eso, la valentía. Lo segundo es confiar en que las organizaciones de la sociedad civil chilena pueden hacer un buen trabajo. Eso es un espaldarazo muy relevante para poder seguir invirtiendo en profesionalismo, en transparencia, en poder demostrar la seriedad de los compromisos. Así que también valoro mucho eso. Y lo tercero es que inviten a los demás. Estamos aquí, las puertas abiertas para los que siguen. Así que denles ahí un empujón para otros, para muchos. Gracias. Gracias, Victoria. Daniela, en el caso de la Fundación Ibáñez Atkinson, es muy tangible el aporte de la sociedad que ustedes hacen en materia de educación, cultura, medio ambiente.
¿En qué se traducen esas 3 áreas y cómo se estructura para generar impacto social y cómo están midiendo este impacto social? Perdón, estaba en silencio. Nosotros, Katy, estamos con estas 3 áreas que les comentamos, que en el fondo es música, lectura, medio No ambiente. estamos escuchando. ¿No me escuchan? ¿Sí? Ya, perdón, ahí sí. Como te decía, Katy, nosotros estamos en el fondo con estas 3 áreas, que es música, lectura y medio ambiente, y un poco te respondo en relación a lo que estaba diciendo antes. Lo que nosotros nos aseguramos es el tema de los expertos, para poder asegurarnos de que los programas en el fondo se están ejecutando bien. En el caso cuando tenemos alianzas estratégicas, nosotros no hacemos una alianza y nos olvidamos, sino que hacemos una alianza y trabajamos en conjunto con el otro. Nos gusta mucho observar a los expertos, darnos cuenta, y nosotros no queremos reinventar la rueda. En el fondo queremos trabajar con otros, buscar todo ese know-how que hay afuera, internacionalmente, acá, si es necesario vamos a conocerlo, vivenciamos los programas, para así poder en el fondo hacer las mejores alianzas estratégicas y continuamente, ya sea con alianza o en programas que son nuestros, de la propia fundación, por decirlo así, siempre estamos insertos en los programas, nunca nos involucramos en algo y nos salimos, sino que estamos siempre trabajando en conjunto, aprendiendo de otros, tratando también de entregar nuestro know-how, y también lo que nos ayuda mucho, es como lo que hablábamos antes, es el tener expertos en cada área, tener este tema como bien profesionalizado para poder dar este seguimiento formal y longitudinal, en el fondo, en todos nuestros programas. Eso, no sé si contesta, Katy, un poco tu pregunta. Sí, muchas gracias, Daniela, muy interesante. Y Tomás, Colbún ha invertido para transformar algunos de sus embalses en polos de desarrollo turístico. ¿Cómo ha sido esta experiencia y qué aprendizajes han tenido que puedes compartir con otros? Ahí sí, ¿me escuchan? Perdón. Ahí estamos. Cuando construimos la central de Angostura, que está en la cuenca del Biobío, desarrollamos un parque alrededor del embalse. Y el objetivo acá era buscar impulsar justamente un polo turístico que creara valor a ese territorio. Y la oportunidad, ciertamente, de nuevos ingresos para la comunidad local, a través de emprendimientos ligados al turismo principalmente. Y el parque ha sido, francamente, una gran experiencia. Es visitado anualmente, antes de la pandemia, por más de 100.000 personas durante el periodo estival, lo cual convierte al Parque Angostura en el segundo polo de atracción turística de toda la región del Biobío. No es un tema menor, tenemos playas, tenemos senderos, tenemos miradores, en fin, una serie de instrumentos de atracción turística que explican por qué entonces el parque se ha convertido en algo tan atractivo. Y si bien durante la pandemia, como digo, se redujo a la mitad esta presencia de personas, ¿cierto? Es un proyecto de largo plazo donde nosotros nos beneficiamos claramente porque el embalse nos permite generar energía eléctrica y la comunidad se beneficia entonces para generar nuevos ingresos. Es un buen ejemplo, ¿cierto?, de lo que yo traté de explicar en la introducción, ¿no? Una mirada en la cual, ¿cierto?, convergen los intereses de la compañía con los intereses de la comunidad que nos acoge. Y lo que ha ocurrido es que han surgido muchos emprendedores locales, ¿no? Se han armado emprendimientos para aprovechar este nuevo atractivo, ¿no? Y ojo, a propósito de lo que decía una de las panelistas, este proceso le hemos tenido que acompañar, ¿no?, de manera consistente a través de un centro de emprendimiento, porque el emprendimiento, ¿cierto?, es una habilidad que también requiere metodología y requiere disciplina. Entonces, acompañamos este desarrollo del polo turístico con la instalación de este centro de emprendimiento, que ha capacitado a muchos de estos emprendedores y los ha apoyado con capital para el desarrollo de su negocio, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo, y el otro ejemplo tenemos más reciente, que es el balneario de Machicura, ¿no?, que está en el complejo Colbún Machicura,
y que tiene como territorio de influencia el pueblo de Colbún, pero también otros pueblos, ¿cierto? Y directamente también otras ciudades. Ahí lo que hicimos, aprovechamos el embalse de Machicura también para generar, ¿cierto?, otro centro de atracción turístico, en este caso, digamos, una playa, en la cual, ¿cierto?, concurre también muchísima gente hasta de Linares, ¿eh? Y claro, esa genera también oportunidades, una serie de emprendimientos alrededor de este centro turístico, y nuevamente, un buen ejemplo, yo creo, donde se da una combinación virtuosa, ¿eh?, entre lo que son los intereses de la compañía, ¿cierto?, y la posibilidad de mejorar la calidad de vida de toda la gente que vive, ¿cierto?, en el área de influencia de nuestras operaciones. Muchas gracias, Tomás. Lo siento mucho que no tenemos más tiempo. Yo creo que eso va por mucho más. Y nuestros 300 participantes, yo creo que tienen mucho interés en seguir conversando. Y espero que podamos seguir esta conversación en futuras oportunidades. A nombre de AmCham, agradezco a Laura, Magdalena, Victoria, Daniela y Tomás por compartir sus perspectivas, experiencia y expertise. Asimismo, ha sido un especial agrado por AmCham organizar esta actividad en conjunto con el Centro de Filantropía y Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, representada aquí por Magdalena en su calidad de directora y fundadora. Quisiera agradecer también a todos ustedes que nos han acompañado en esta instancia, que forma parte de los esfuerzos permanentes de AmCham para contribuir a una recuperación sustentable e inclusiva. Esperamos verlos en el futuro. Eso ha sido tremendamente inspiradora. Yo creo que las lecciones de la importancia de alianzas, de profesionalismo, de trabajo público-privado, de la importancia de los individuos en esta cosa, las lecciones que hemos aprendido de Estados Unidos son tremendamente importantes. La filantropía es fundamental para nosotros hacia el futuro, es complementario al Estado y queremos seguir apoyando e impulsando que pasa y que sea más fácil para hacerlo en el futuro. De nuevo, muchas gracias a todos los participantes, los organizadores, Laura, Magdalena, Daniela, Tomás, Victoria, todos por esta gran inspiración. Gracias, buenos días, que tengan buenos días. Cuídense. Chao.